Yo quiero que tú vayas conmigo el día de hoy a Filipenses capítulo 1 y vamos a estar leyendo el día de hoy desde el verso 27 adelante. Hace 2 semanas comenzamos a hablar sobre este libro de Filipenses y si recuerdan, la primera semana hablamos de las personas que componían esta congregación de los filipenses y hablamos de personas con diferentes trasfondos como Lidia, la vendedora de púrpura, la muchacha que fue endemoniada pero que fue liberada, del carcelero que estaba a punto de suicidarse pero que Cristo lo encontró y lo salvó con toda su familia, y tantas personas que no se mencionan pero que formaban parte de Filipenses. La segunda semana aprendimos de que somos llamados a amar a una comunidad que es imperfecta, una comunidad que Dios no nos llama a entrar a una comunidad y cambiarla. Dios nos llama a crecer en amor en medio de una comunidad que es imperfecta. Porque mientras estemos de ese lado del cielo, cualquier comunidad a la que pertenezcamos será una comunidad con quebrantos, con un proceso de crecimiento, será una comunidad donde habrá en ocasiones pecado, en ocasiones habrá herida, dolor, y Dios no nos llama a buscar una comunidad perfecta, Dios nos llama a una comunidad y luego nos llama a crecer en amor. Luego estuvimos hablando sobre cuando Dios nos pone en lugares difíciles, ya sea en el trabajo, en la familia, en la vecindad, cuando Dios nos pone con personas difíciles y que debemos de ver ese lugar no como un accidente, sino como un plan divino para poder compartir el Evangelio a esas personas difíciles. Y que en algún momento de nuestra vida tú y yo fuimos las personas difíciles, que alguien se atrevió a compartirnos, que alguien se atrevió a decirnos que necesitábamos creer en el Evangelio. El día de hoy vamos a darnos cuenta que el mensaje de Filipenses sigue motivándonos en esa línea sobre cómo ser una influencia al mundo. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, tú eres el único que puedes enseñarnos por medio de tu Espíritu Santo. Y yo te pido que el día de hoy tú abras nuestros corazones, así como abriste el corazón de Lidia para poder entender el mensaje del Evangelio. Abre así nuestros corazones. Queremos oír tu voz, Señor. Queremos oír esta palabra que es viva, que es eficaz, que nos puede cambiar, que nos puede abrir el entendimiento para conocer a Cristo Jesús, conocer su voluntad. Habla nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a leer verso 27 hasta el 30 y luego vamos a ir a través de la Escritura para que Dios hable en nuestras vidas. Dice: solamente compórtense de una manera digna, verso 27, del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. El mensaje del Evangelio son buenas noticias, pero es un mensaje muy difícil de vivir. El mensaje del Evangelio son buenas noticias. ¿Nos cambia la vida y nos hace mejores personas? Definitivamente. El creer en el mensaje del Evangelio sana nuestras heridas y nos trae libertad, absolutamente. Pero el mensaje del Evangelio no es fácil vivirlo, pero no es imposible vivirlo.
El mensaje del Evangelio es uno de los mensajes más difíciles, pero se nos ha llamado a vivir un mensaje que es difícil y que es sobrenatural, porque necesitamos no hacerlo de nuestras fuerzas, sino necesitamos depender en el poder del Espíritu Santo para que nos capacite para vivir este mensaje. Pero si tú tienes un par de años en el Evangelio, te vas a dar cuenta que el mensaje del Evangelio, para vivirlo, es un mensaje muy difícil. Y el que te diga otra cosa, posiblemente no te está hablando del mensaje del Evangelio, porque en muchas ocasiones se presenta a Cristo y te dice: Cristo te va a hacer la vida mejor y Cristo te va a cambiar la vida. Es verdad que Cristo cambia la vida, es verdad que la paz de Dios es una realidad y que la fortaleza es una realidad, pero ¿cuántos han experimentado que vivir para Cristo y vivir el mensaje del Evangelio no es fácil? Personalmente, para mí no ha sido fácil, porque es un mensaje que se nos llama a tomar la cruz todos los días, y tomar la cruz nos habla de morir todos los días, morir a mis deseos, morir a mis pasiones, morir a vivir la vida como yo quisiera. Se nos llama a morir, y se nos compara que el Evangelio y los creyentes y los discípulos son como los soldados. Dice: compórtate como soldado de Jesucristo. Y un soldado, dice que un soldado renuncia totalmente a la vida civil para poder agradar a aquel que lo ha llamado como soldado. Yo entendí mejor esto cuando mi hijo entró a la Fuerza Aérea, y recuerdo que cuando fuimos a su graduación, cuando se gradúan todos de lo que se le llama el bootcamp, donde los llevamos y los dejamos, y decimos: ahora le perteneces al gobierno, y donde los preparan. Y recuerdo cuando fuimos a su graduación, yo pude entender el poder que hay cuando alguien es sacado de la vida civil y ahora pertenece a un ejército, a uno de los ejércitos más fuertes del mundo, en donde mentalmente los preparan, físicamente los preparan, los desafían, y cómo después de ese tiempo de entrenamiento, este grupo de jóvenes ahora están dispuestos incluso a dar la vida por la misión que sean llamados. Si en caso de que haya una guerra, ellos tienen que ir y dar su vida por lo que creen, y tienen la fidelidad a la patria a la cual ellos han hecho el juramento. Ahora imagínate, cuando Dios nos dice que somos soldados de Jesucristo y que hemos sido llamados a apartarnos, así como un soldado se aparta, no es fácil, y no todos, absolutamente no todos, están dispuestos a vivir una vida como soldados. Mi hijo duró 6 años y dijo: papá, 6 años es suficiente para mí, no creo que quiera hacer mi carrera en este lugar. Y dijo: es suficiente para mí. Porque no es fácil ser soldado, no es fácil renunciar a una vida civil y ser un soldado. Y lo que se nos está diciendo, el mensaje del Evangelio no es fácil. Pero aunque no es fácil vivir para Cristo, no es imposible, y somos llamados a vivir este mensaje, porque sí puede cambiar nuestras vidas, sí nos cambia, sí nos hace bien, sí nos sana, sí nos restaura, pero vivirlo es difícil. Por eso el versículo 27 comienza y dice: solamente, aunque el mensaje puede ser difícil, dice: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Enfócate en esto. El llamado es a comportarnos de una manera digna del mensaje del Evangelio. Ahora, la palabra comportarse, su raíz viene de la palabra que se usa para la política, para la policía o para la ciudad. El llamado que aquí está haciendo Pablo a los filipenses les está diciendo: compórtense o sean buenos ciudadanos. Pero debemos de entender de que los filipenses estaban dentro de una colonia romana, en donde totalmente eran igual que Roma, sus costumbres, su cultura, su estilo de vida, su forma de pensar. Pero no solamente es un llamado a ser buenos ciudadanos en el lugar donde vivimos, pagar nuestros impuestos, ser un buen ejemplo. Debemos de recordar que nuestra ciudadanía principal no está en la tierra.
Nuestra ciudadanía principal está en el cielo. El llamado de Pablo a los filipenses les está diciendo: sí sean buenos ciudadanos en el lugar donde se encuentran, pero recuerden que su fidelidad número uno no es a la ciudadanía donde están viviendo en la tierra. Su llamado número uno es a ser fieles a la ciudadanía celestial. Es decir, compórtense como buenos ciudadanos del cielo. Ese es un recordatorio a ser fieles en medio de una ciudad que en ocasiones es contraria al reino de Dios. Es un llamado a ser fieles a la ciudadanía de Dios y perseverar y comportarnos de acuerdo al mensaje que decimos creer. Pero si el mensaje de la ciudad donde vivimos contradice el mensaje del Evangelio, ¿a quién le debemos nuestra fidelidad? Al mensaje de la ciudadanía del cielo. Entonces, lo que Pablo está hablando a los filipenses es: aunque vivir para Cristo puede ser difícil, necesitamos comportarnos de una manera digna del mensaje de Cristo. Es decir, el mensaje que creemos y nuestro comportamiento deben ser el mismo, debe ser igual. El mensaje que yo proclamo creer, juntamente con mi comportamiento, cómo vivo, debe de ser el mismo. La vida de un discípulo debe demostrar un comportamiento de la ciudadanía del cielo donde nos encontramos. No solamente es creer, sino es lo que yo creo que afecte mi vida. Lo que yo creo tiene que afectar mi comportamiento. Podemos saber mucho o podemos saber poco, pero lo que creemos cambia. Lo que creemos transforma. Lo que creemos debe de cambiar mi manera de vivir. Si yo digo que creo en el Evangelio, va a cambiar mi manera de vivir. Va a cambiar mi manera de pensar. Va a cambiar mi manera de relacionarme. Va a cambiar mi manera de usar mi tiempo. Va a cambiar la forma en cómo veo mis recursos. Va a cambiar absolutamente todo. Porque si yo digo que creo, el creer cambia. Ahora, no es suficiente saber. Y no es suficiente adquirir un conocimiento, sino es saber que tengo una fe en el mensaje del Evangelio que me va a cambiar, me va a desafiar, pero también me va a transformar. Y luego sigue diciendo en el versículo 27, dice: de modo, fíjate bien lo que está diciendo, dice: compórtense, dice, como es digno del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Compórtense. Ahora, ¿dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo esta carta? Estaba en la cárcel. Y les manda, esta carta se la mandó a través del pastor de Filipenses, que se llamaba Epafrodito. Era el pastor de los filipenses, y Pablo manda esta carta con el pastor para que la lea a la congregación, y les está diciendo: en medio de la colonia romana donde ustedes se encuentran, compórtense de acuerdo al mensaje del Evangelio. Pero es interesante lo que les dice aquí: sean fieles, aunque yo esté ausente o no esté ausente, compórtense de la misma manera. Es decir, no importa con quién te encuentres, no importa con quién estés, compórtate de acuerdo al mensaje del Evangelio. Porque Dios está en todo lugar. Y lo más importante no es en la presencia de quien estás, sino cuando tú entiendes que Dios está en todo lugar, su presencia te va a llevar a comportarte de acuerdo al mensaje que tú crees. ¿Cuántas ocasiones estamos con cristianos y nos comportamos como cristianos? Y dice Dios: está bien, cuando estés con cristianos, compórtate como un creyente de Cristo. Pero ¿cuántas ocasiones nos vamos con los amigos que no conocen a Cristo, y en lugar de seguirnos comportando como creyentes, entonces en lugar de influenciarles, nos fusionamos, es decir, nos comportamos como ellos? Y dice Pablo: no. Mira, si yo estoy presente, compórtate conforme al mensaje del Evangelio. Y si estoy ausente,
compórtate también conforme al mensaje del Evangelio. Una vez estábamos en una tienda en Grand Rapids y yo veía una pareja de jóvenes, una pareja joven que se nos quedaba viendo. Y tú sabes, cuando se te quedan viendo mucho, yo estaba pues ahí y se me quedaba viendo y yo observaba, yo no los conocía, y yo veía como que querían acercarse, no se querían acercar, y como que se iban, pero quién sabe qué decían, y se nos quedaban viendo. Ya después me di cuenta que nos conocían. Yo no los conocía a ellos, pero yo los conocía porque una vez me invitaron a compartir en una congregación en Grand Rapids. Y me dijo, es que usted es el pastor que una vez compartió en Grand Rapids. Ahora imagínate, si me agarra comportándome no como un cristiano, no como un discípulo de Cristo, porque digo, pues estoy lejos de casa, estoy en Grand Rapids, nadie me conoce, y me encuentra comportándome contrariamente, y de repente me ve y me dice, ¿qué pasó? ¿Que usted no un día fue a predicar a la iglesia? Ahora, lo que Pablo está diciendo, no importa dónde te encuentres, compórtate como un ciudadano, no importa con quién estés, compórtate como un ciudadano. ¿Alguna vez en tu casa has dicho, alguien, si un día yo te visito y dice, ahí viene el pastor, compórtate, y como que de repente cambia todo? O a veces tú has dicho, si el pastor nos viera, o si el pastor supiera. Y yo quiero ayudarte a cambiar tu manera de pensar, porque debería de ser, Dios nos ve y Dios está presente. Y no importa quién no esté presente, lo más importante es vivir la presencia de Dios todos los días, en todo lugar, con quien estemos, y la presencia de Dios es la que nos debe de llevar a comportarnos como discípulos de Cristo. Y Pablo le está diciendo, aunque esté presente o esté ausente, compórtense como discípulos de Cristo. Ahora, no solamente debemos de comportarnos de acuerdo al Evangelio cuando venimos a la iglesia, pero debemos de comportarnos de acuerdo al Evangelio cuando nos encontramos con personas no creyentes. Y aquí es en donde yo quiero llamar tu atención. Porque en muchas ocasiones confundimos a los no creyentes. Cuando nos comportamos igual que ellos y les decimos que somos seguidores de Cristo, pero no ven diferencia en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar. Nos comportamos igual que ellos para tratar de encajar o no ofender o no ser rechazados, o simplemente para decir soy relajado, prefiero que no me vean como una persona religiosa, entonces pues me fusiono y trato de comportarme como ustedes para que no me vean como una persona religiosa. Entonces confundimos a los creyentes porque decimos, mira, si estoy con los creyentes me comporto de cierta manera, si estoy con los no creyentes me comporto de otra manera. Entonces somos como, ¿cuál es el animal que cambia de acuerdo a su ambiente? El camaleón. Entonces nos volvemos como camaleones. A veces, si estamos en un lugar blanco me vuelvo blanco, si estoy en un lugar rosa me vuelvo rosa. Oiga, y el día de hoy, aprovechando como que todos nos pusimos para venir de rosa, ¿no? Adriana viene de rosa, oye, me viene de rosa. Oye, qué bien. Recibieron el mensaje que teníamos que venir uniformados. Pero en ocasiones nos fusionamos y nos comportamos de acuerdo a cómo se comportan los no creyentes. Yo tengo ya un par de años siendo pastor y conozco tanto creyentes como no creyentes. Y más de una vez me han hecho la pregunta, oye, ¿tú conoces a cierta persona? Y cuando alguien me pregunta eso, inmediatamente trato de ver por qué me preguntan. Oye, ¿tú conoces a esta cierta persona? Le digo, sí, la conozco. Y dice, oye, ¿esa persona va a tu iglesia? Ya cuando me preguntan y me dicen, ¿esa persona va a tu iglesia? Digo, ¿por dónde van? Porque en más de una ocasión me han dicho, oye, esa persona va a tu iglesia porque yo la vi
o yo lo vi y se comportó de esta manera y anda haciendo esto y anda... Ahora, yo no les pregunto, yo no ando a través de la comunidad preguntando, oye, ¿cómo se comportan mis feligreses? No, a veces la gente viene a mí y me dice, oye, ¿tú conoces a esa persona? Oye, esa persona dice que va a tu iglesia, pero anda aquí, anda allá, anda por acá, y honestamente a veces yo no sé qué decir. Porque yo no puedo negar que no vienen a la iglesia. A veces les digo, oh, sí, apenas están creciendo, apenas son nuevos, están tratando de vivir la vida cristiana. Pero cuando nos comportamos de manera diferente, en diferentes lugares, confundimos al mundo. Perdemos nuestra influencia. Y no hay tal cosa como que la opinión de la gente nos debe de importar más que la opinión de Dios. La opinión de la gente es importante, pero lo más importante es qué es lo que opina Dios de mí. Y debemos de recordar de que el Espíritu Santo está con nosotros en todo tiempo. Eso es lo que debe de motivarnos a vivir diferente. Aún cuando estoy solo con mis propios pensamientos, ahí está el Espíritu Santo. Por lo tanto, mi comportamiento, aun cuando yo estoy solo conmigo mismo, con mis propios pensamientos, ahí el Espíritu Santo está conmigo. Él sabe lo que pienso, Él sabe lo que estoy sintiendo, Él sabe cuando mis pensamientos se pueden desviar, Él sabe cuando mis pensamientos me están llevando a pecar contra Él. Por lo tanto, no importa quién esté en mi vida como ser humano a mi lado, lo más importante es vivir en la presencia de Dios, porque eso es lo que me va a ayudar a mí a comportarme de una manera consistente de acuerdo al mensaje del Evangelio. Porque nuestro vivir, nuestra forma de comportarnos, es una gran influencia al mundo. No podemos como creyentes pasar desapercibidos. No podemos como creyentes decir, mi forma de vivir no impacta a nadie, no. Tu forma de vivir debe de ser una influencia al mundo. Es verdad, el mensaje es importante, debes de predicar el mensaje, pero también debes de predicar con tu comportamiento. Jesús comía con los pecadores, pero no pecaba con los pecadores, porque era el mismo. Y tú y yo podemos comer con los no creyentes, pero no pecar o no vivir como los creyentes, como los no creyentes viven. Tenemos que comportarnos como es digno del llamado que tenemos. En la segunda parte de Filipenses vamos a aprender cómo el apóstol Pablo nos llama a vivir de maneras prácticas. Pero por el momento lo que debemos de entender es de que la manera como vivimos como creyentes es importante para Dios. A Dios sí le interesa cómo vivimos como creyentes. El día de hoy en muchas ocasiones hablamos de la gracia y decimos que fui salvo por gracia, pero le quitamos responsabilidad a los requerimientos morales que Dios pide. Y la gracia no quita responsabilidad. La gracia capacita para vivir una vida que Dios nos ha llamado a vivir diferente. Tú lees Mateo, y por ejemplo Mateo nos habla de cómo vivir de maneras prácticas. Y nos habla, por ejemplo, acerca del adulterio, ahí está. Nos habla acerca del odiar, nos habla acerca de simplemente de cómo vemos nuestros recursos, y es un llamado a vivir diferente. No es fácil, pero es un llamado, y Dios no nos quita la responsabilidad de vivir un mensaje que es difícil. La gracia nos capacita para vivir ese mensaje que en ocasiones es difícil. Y el versículo 27 luego dice así, sigue diciendo: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes, fíjense bien, están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y lo que se nos llama es a estar firmes.
en el mensaje del Evangelio. Es decir, que no seamos movidos o que no seamos empujados por ninguna fuerza, sino estar anclados a un mensaje con una posición. Y esa es una imagen militar. Un soldado, imagínate, que mandan a los soldados a pelear la guerra, y cuando los soldados ven la oposición y ven la dificultad, se echan a correr. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa en nuestra vida cuando encontramos oposición espiritual, cuando encontramos adversidad en nuestra vida cristiana? Entonces lo primero que hacemos, en lugar de permanecer firmes, huimos. El apóstol Pablo dice, no, permanezcan firmes. Mucha gente a veces se alejan porque se les llama a vivir una vida que no quieren abandonar. A veces se les hace un llamado a dejar, a morir, a tomar la cruz, y muchos dicen es muy difícil. Entonces se van, se alejan del cristianismo, se alejan de la fe. Posiblemente realmente no habían tenido una fe, porque ahorita vamos a estar hablando que cuando hay una fe, la fe hace que permanezcamos. Entonces lo que se nos está diciendo es permanezcamos firmes. Es permanecer cuando la corriente de este mundo se opone con toda su fuerza, cuando trata de desviarnos de nuestro llamado. Tú sabes que en el tiempo de Cristo, cuando existía esa Roma de ese tiempo, se habla mucho de los gladiadores. Y a los gladiadores en ocasiones se les echaba en grupo para pelear en contra de las fieras. Y los gladiadores tenían que ponerse de acuerdo para pelear en unidad, para pelear en contra de esa fiera que estaba a punto de destruirlos. Esa es la imagen que se nos da. Es estar firmes cuando hay oposición espiritual, cuando el enemigo está buscando destruir nuestra vida. Y ¿sabes una cosa? Cuando el enemigo encuentra a un soldado débil y aislado, es el primero que destruye. Es por eso de que debemos entender que la vida en Cristo es una batalla. Es una batalla. No es fácil vivir el cristianismo. No es fácil. Si tú no has encontrado dificultad en tu vida de fe, probablemente no estás tratando de vivir el cristianismo. Porque vivir para Cristo va a haber una guerra de mentiras, de error, de pecado. Va a haber oposición espiritual. Vamos a estar viviendo en un sistema que es anti-Dios, una cultura anti-reino. Vamos a experimentar opresión. Pero nunca debemos de retroceder. Nunca debemos de desanimar, nunca debemos de rendirnos. Es por eso que se nos dice ahí mismo, dice, para que pueda oír que ustedes están firmes, dice, en un mismo espíritu. Y es aquí en donde se nos llama a pelear esta guerra, no solos. En la vida espiritual no podemos pelear esta guerra solos. Somos llamados a vivir y a pelear esta batalla en comunidad, en donde podamos juntos pelear para tener la misma mente, para poder estar unidos en el alma, en el intelecto, en las afecciones, y pelear juntos por nuestra fe. No es posible ganar esta guerra cuando la vivimos aislados. Necesitamos la iglesia, nos necesitamos unos a otros, orar los unos por los otros. Necesitamos venir y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué está pasando en tu vida? Yo vengo de esos tiempos, en los 90s, en el cristianismo, el saludo principal era, ¿cómo estás? Y se nos enseñaba que teníamos que decir, ¡en victoria! Vengo de ese tiempo. Ahora creo que hay más entendimiento en donde, es verdad, en Cristo tenemos victoria, hablando sobre que el pecado ha sido vencido, Satanás ha sido derrotado. Pero si tú crees que un cristiano nunca se tropieza, nunca se cae, nunca se enferma, si tú crees que un cristiano nunca tiene problemas emocionales, si tú crees que un cristiano nunca se enoja, si tú crees que un cristiano nunca tiene conflictos,
Posiblemente no estás viviendo el mensaje correcto, porque un cristiano tiene oposición, un cristiano tiene situaciones difíciles, un cristiano atraviesa por muchos desafíos espirituales, pero Dios nos está diciendo a través de esta palabra es de que somos llamados a vivir firmes, pero tenemos que pelear esta guerra en comunidad. El día que tú te alejes, el día que tú comiences a vivir muy aislado de la comunidad, vas a ser presa fácil del enemigo. Hace tiempo yo platicaba con Saraí, hace como un año, le decía, hay una persona que, le digo, no está bien que viva una persona aislada. Cada vez que llamas a una persona y que no viven en comunidad, no es saludable vivir lejos de la comunidad. Porque tarde o temprano, o va a ser engañada, o tarde o temprano va a ser herida, o tarde o temprano va a ser destruido por el enemigo, cada vez que nos aislamos de la comunidad. Y Dios nos está diciendo, no podemos vivir lejos de la comunidad. Es ahí en donde podemos pelear y luchar juntos. Y luego el versículo 28 dice, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Y esto de Dios, ahora, pongan atención en esto, porque lo que Pablo está diciendo, no tengan temor a sus adversarios. Ahora, los adversarios pueden venir de diferentes maneras, pueden ser adversarios espirituales. En el caso de los filipenses, había un grupo de maestros que estaban enseñando error y que estaban tratando de engañar a la iglesia. Pero los adversarios en nuestra vida espiritual pueden venir de diferentes maneras, diferentes tamaños, diferentes colores. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, hey, no se atemoricen cuando vengan los enemigos en contra de su vida. Es más, la palabra de Dios está llena de que ser cristiano es un llamado en ocasiones a vivir en tribulación en este mundo. Dice que el mundo nos va a odiar. Y muchos cristianos no quieren ser odiados por el mundo. Es por eso que nos fusionamos, es por eso de que cambiamos. Pero mira, el día que tú te decidas vivir para Cristo, el mundo te va a odiar. Si a Cristo lo odiaron, es más, si a Cristo lo crucificaron, y se dice, si esto se hizo de Él, ¿cuánto más no se hará de nosotros? En el mundo vas a tener aflicción, dijo Jesús. Pablo dijo que es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pablo se nos dice, no se sorprendan cuando se encuentren en dificultades o que vengan pruebas a sus vidas. Y hay una escritura que siempre a mí me ha movido cuando dice, y dijo Jesús, yo no he venido a traer paz al mundo, yo no he venido a traer paz al mundo. ¿Han leído esa escritura? Pero también dice, mi paz les dejo y mi paz les doy. Pero si tú lees en la escritura cuando dice, yo no he venido a traer paz al mundo, yo he venido a poner en contra al hijo contra su padre, a la nuera contra su suegra. ¿Sí has leído esas escrituras? ¿Cómo se llevan suegra y nuera? ¿Bien? Qué bueno. Pero fíjate a lo que está hablando ahí, Lo que está hablando es esto. Está hablando de que por causa del mensaje del Evangelio, en ocasiones en nuestra propia familia, vamos a experimentar la guerra y los conflictos. Cuando tú crees en el mensaje del Evangelio y alguien no cree en el mensaje del Evangelio en tu propia familia, eso va a crear división, va a crear conflictos. Y Jesús dijo, yo he venido no a traer paz, sino he venido y mi mensaje va a traer conflicto. Va a traer conflicto entre padres, hijos, entre esposos. Va a traer conflictos entre nueras y suegras y etcétera. ¿Por qué? Porque vivir el mensaje del Evangelio nos va a llevar a sufrir. Vivir el verdadero mensaje del Evangelio en ocasiones va a llevar a que se nos rechace. Pero fíjate bien lo que dice esta escritura del versículo 28. ¿Ok?
Dice, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Y esto de Dios. ¿Qué está diciendo? Cuando tenemos conflictos por el mensaje del Evangelio, cuando en nuestra vida tenemos problemas porque estamos viviendo el mensaje del Evangelio, dice el apóstol Pablo, es una señal de que ustedes han sido salvos. Si tú nunca experimentas oposición y nunca experimentas problemas por el mensaje del Evangelio, posiblemente aún todavía no has creído. Tienes buenas opiniones acerca del cristianismo, pero no has creído. Si no estás experimentando en ocasiones una lucha por tu fe, si en ocasiones gente no te ha abandonado por el mensaje del Evangelio, probablemente no estás viviendo una fe, porque la fe se lleva a cambiar, a desafiar. La fe nos lleva a vivir diferente. La fe nos lleva a tener convicciones firmes, a no movernos. Alguien ha dicho que si el enemigo nunca te molesta, posiblemente es tu mejor amigo. Si el enemigo nunca te molesta, ¿por qué no tiene problemas contigo? No estás viviendo diferente, no estás tratando de vivir en contra de lo que él hace. Si nunca tienes problemas con el mundo por causa de la fe, probablemente es porque eres amigo del mundo. Si nunca tienes problemas con la carne, si nunca tienes batallas con la tentación, es posiblemente que a lo mejor el Espíritu Santo todavía no está en ti, que te está constantemente te está convenciendo que hay pecado en tu vida. Mira, si tú estás casado y tú tienes problemas un día con tu cónyuge, si algún día tienes problemas, yo sé que no todos tienen problemas con su cónyuge, pero imagínate que un día se ofenden, o en la familia, no necesitamos estar casados, pero en la familia nos ofendemos. Si el mensaje del Evangelio es real en tu vida y el Espíritu Santo está en tu vida, ¿qué crees que va a pasar en ti? Cuando se ofendieron en una relación, ¿qué crees que es lo primero que va a pasar? Va a haber una convicción de decir, acabas de pecar contra tu esposo, contra tu esposa, o acabas de pecar contra tu hijo, contra tu hija, acabas de pecar y no vas a estar a gusto. Y por más que te hagas el duro y te digas, no, pero es que ella me lo hizo y ella, o él me lo hizo, el Espíritu Santo no te va a dejar. El Espíritu Santo te va a traer convicción y te va a estar diciendo, hey, necesitas vivir el mensaje, pide perdón, o arrepiéntete, o busca la reconciliación. Esa es una señal de que somos salvos. Cuando experimentamos conflictos por causa del mensaje, cuando no lo estamos viviendo, el Espíritu Santo nos va a estar trayendo convicción. Pero miren, si el Espíritu Santo no está en mi vida, yo puedo irme al mundo y puedo salir ahorita de la iglesia y empezar a pecar y nada me va a molestar. Voy a seguir siendo, hey, nada me mueve, porque el Espíritu Santo no me está trayendo convicción, porque no está en mí. Pero cuando el Espíritu Santo ya está en nuestras vidas, es por eso que dicen que la persona más miserable en pecar es el cristiano. Porque los pecadores pecan y no se dan cuenta que están mal. Por ejemplo, ellos pueden ver o hacer algo que es pecado y dicen, no pasa nada, su conciencia no los acusa. Pero cuando alguien tiene el Espíritu Santo y vive de una manera diferente en el mundo, el Espíritu Santo va a traer convicción y no te va a dejar a gusto. Te vas a pecar miserablemente porque vas a decir, ya no puedo pecar a gusto. O ya no disfruto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo entristece, se trae convicción y te tiene que llevar al arrepentimiento. Es por eso que una de las evidencias de que somos salvos
es de que vamos a tener conflictos cuando no vivimos el mensaje del Evangelio. Que cada uno de los que estamos aquí hay momentos en que fallamos y nos olvidamos de este mensaje porque no es fácil. Pero en muchas ocasiones no queremos vivir este mensaje y a veces somos como las olas del mar, arriba, abajo, nos movemos. Uno, porque no queremos ofender. Dos, porque no queremos perder amigos. Y tres, porque no queremos que se nos vean como personas ridículas si vivimos este mensaje del Evangelio. Pero la verdad, vivir el mensaje del Evangelio es locura para el mundo. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, estás loco, la forma en cómo tratas de vivir? ¿Estás loco? Es porque estás viviendo el Evangelio. Pablo dijo, porque el mensaje del Evangelio es locura a los que se pierden. Es decir, los que no creen y te ven vivir de una manera diferente para Dios, te van a decir, estás loco, óyeme, ¿para qué vas cada 8 días a la iglesia? Cuando pudieras hacer tantas cosas un día domingo. Te pudieras estar en casa, hacer muchas cosas, irte a pasear. ¿Para qué vas a la iglesia los domingos? Es una locura, porque no lo entienden. Pero porque tú estás viviendo ese mensaje, dices, es que yo entiendo por qué, es mi necesidad, eso es lo que yo necesito para mi vida. Pero verso 29 al 30 dice lo siguiente, dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, fíjate bien, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sosteniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. El apóstol Pablo les dice a los filipenses, no se desanimen cuando pasen y sufran por causa del Evangelio, porque el sufrir por causa de Cristo es un regalo. Por lo que yo entiendo aquí dice, se les ha concedido por amor de Cristo, no solamente creer en Él, pero también sufrir por Él. Y luego les dice Pablo, lo que ven en mí, que estoy encadenado, que estoy en la cárcel, que he sido azotado por amor de Cristo, dice el apóstol Pablo, véanlo como un ejemplo para que ustedes lo sigan, para que de la misma manera que yo sufro, también ustedes sufran por causa del Evangelio. Ser cristiano sí nos cambia y sí nos hace mejores personas y sí nos salva, pero ser cristianos es difícil, porque va a venir aflicción, porque va a venir a nuestra vida oposición, porque el mundo no nos va a aplaudir por vivir para Cristo. El mundo no te va a decir, eres cristiano, estás viviendo para la gloria de Dios, qué bueno, te felicito, no vas a recibir un Oscar, no vas a recibir un premio por vivir para Cristo, no, posiblemente vas a recibir aflicciones, rechazo, vas a perder amigos, vas a encontrar oposición. Pero Pablo dice, véanlo como algo que se les ha concedido por amor de Cristo. No solamente es creer en un mensaje, sino es sufrir por ese mensaje. Tal vez tú dices, hay momentos en que estoy a punto de tirar la toalla de ser cristiano, porque qué difícil es. Porque pareciera que estoy tratando de vivir diferente a todo el mundo, es verdad. Estamos tratando de vivir para la gloria de Dios. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, nuestra ciudadanía, el gobierno, el reino al cual pertenecemos, no es de este mundo. Es más, este mundo no lo puede aceptar. Platicaba hace unos días con alguien y estábamos hablando precisamente de esto y decía, es que para mí esto no tiene sentido. Hablábamos sobre la pureza sexual. Para la gente no tiene sentido hablar sobre pureza sexual. Un día en un grupo de hombres invité a una persona y me acuerdo que ese día hablé sobre la importancia de guardar nuestros ojos a los hombres y les dije, hablando sobre Mateo, de que el adulterio comienza en el corazón y que adulteramos no precisamente cuando hacemos el acto, pero el adulterio Jesús lo ve y comienza en el corazón. Ese es un llamado muy difícil de vivir para los hombres, ¿sí o no?
Es un llamado que tú digas, oye, soy llamado a guardar mis ojos. Y vivimos en tiempos en donde ya se viene verano. Y hombres, ¿se han dado cuenta que durante el verano vivimos en un lugar en donde el día de hoy, entre menos ropa traigas, mucho mejor? Mi abuelita se hubiera escandalizado, le hubiera dado un infarto a mi abuelita si el día de hoy viera cómo las muchachas andan en la calle. Pero el llamado del Evangelio dice, hey, guarda tu corazón, no adulteres. Y el adulterio comienza con la primera mirada. Y luego estábamos hablando de eso en este grupo de hombres. Y cuando terminó el grupo de hombres, la persona que invité se me acerca y me dice, yo no creo en lo que tú acabas, ¿verdad? Dice, ¿quién va a poder hacer eso? Eso es imposible. Y no quiso saber nunca más. Ya no aceptó mis invitaciones, ya nunca lo vi, no quiso ir al grupo. Se le hizo difícil. No era creyente, pero se le hizo difícil. Una locura. ¿Cómo como hombres somos llamados, o como mujeres, todos somos llamados a guardar el corazón y no adulterar en el corazón? ¡Qué difícil es! Sí, es difícil. Es muy difícil. Pero no imposible. Difícil por nosotros solos. Posible cuando dependemos en Dios. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Aparte de orar, aparte de tengo que huir, aparte tengo que evitar, pero es posible. Si tú me invitas a vacaciones, o si un día vamos de vacaciones, yo siempre le digo a Sarai, no soy una persona de ir a playas. No soy una persona de ir a playas. Aquí tenemos playas. Y yo creo que los años que tenemos aquí, yo creo que sí hemos ido 2 veces. Ahora, ¿por qué? Tal vez tú me vas a llamar exagerado, pero yo no me creo suficientemente fuerte como para estar en un lugar donde hay tentación y no caer en tentación. Y Sarai sabe que a mí me gusta evitar las playas porque digo, en las playas vas y ahorita vas donde es el jardín del Edén, antes de que cayera el pecado, ya casi sin hojas, oye, ya sin nada, oye, qué tremendo. Y le digo a Sarai, o sea, honestamente, ¿para qué me meto en lugares que no? Es verdad, el Espíritu Santo está en mí, es verdad, creo en el poder del Espíritu Santo, pero tengo que poner límites, tengo que vivir el mensaje del Evangelio. ¿Cómo lo hago? No meternos en donde no, ¿verdad? Y Sarai sabe. Yo con mis pláticas con mi esposa somos muy abiertos. Le digo, o sea, si soy pastor, soy creyente, pero yo necesito que me mantengas a cuentas, que me cuides y yo la cuide también a ella, ¿no? Los dos. O sea, aquí no somos de que no, pues, tú eres pastor, a ti ni las moscas te hacen daño, o sea, a ti, ¿qué tentación vas? No, a los que estamos viviendo el mensaje del Evangelio, somos los que vamos a ser más tentados para renunciar a este mensaje. Y el apóstol Pablo está diciendo, vivan de acuerdo como es digno del mensaje del Evangelio. Tenemos una ciudadanía que no está en la tierra, una ciudadanía que está en el cielo. Un gobierno diferente, reglas diferentes, mandamientos diferentes, que cuando los vivimos, te vas a dar cuenta que cuando comienzas a vivir a la manera de Dios, aun cuando es difícil, te vas a dar cuenta que es cuando vas a comenzar a estar bien. Pero no es fácil. Más cuando tú te lo haces solo, no es fácil. Te necesito, me necesitas, nos necesitamos. Necesito que ores por mí, necesito orar por ti, necesitamos orar los unos por los otros para permanecer firmes en la fe, firmes en este mensaje, para que no caigamos en tentación, para que podamos guardar nuestros corazones, ¿no? Yo tengo un amigo, cuando él vivía aquí, él se fue a México a pastorear, pero pastor él también, y nos sentábamos cada semana. Y una de las cosas que siempre hacíamos, ¿cómo estás? Pero éramos muy intencionales. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida sexual?
¿Estás siendo tentado? ¿Qué estás mirando? ¿Cómo estás viviendo? Era un llamado a vivir una vida que es digna del llamamiento que Dios nos había dado. Es una vida que tú encuentras personas donde dicen, no lo quiero hacer solo, pero quiero hacerlo con alguien que me ayude. Ora por mí, oramos por ti, oramos los unos por los otros, pero aquí nunca debemos de pensar que a nosotros no nos puede pasar. ¿Cómo dice la Escritura? El que piense que esté firme, mire que no caiga. El día que tú dices, a mí nunca me puede pasar, ese es un peligro, porque es precisamente a la persona que le va a pasar. Cuando tú dices, Señor, ayúdame porque me puede pasar a mí. Le pasó a David. Óyeme, David fue David, un hombre que se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. David, un salmista. David, un amante de Dios, un guerrero. Pero David, por un momento se le olvidó vivir este mensaje. ¿Y dónde se encontraba David cuando cayó? Solo, ocioso. Cuando los reyes tenían que salir a la guerra, él dijo, no, mejor me quedo, váyanse ustedes a la guerra, yo me quedo. Se quedó solo, y cuando estuvo solo, y cuando estuvo sin nadie alrededor de él, ahí cayó en adulterio. ¿Me puede pasar a mí? ¿Te puede pasar a ti? Es por eso que somos llamados a pelear esta batalla de fe, no solos, pero en comunidad, firmes en el mensaje del Evangelio, comportándonos, que cuando el mundo nos vea, que sepa que estamos viviendo un mensaje diferente. Nos van a aceptar, nos van a rechazar, nos van a buscar para ayudarles.